Desde 1979, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido 14 presidentes. Solo uno de ellos ha sido ecuatoriano. Es el doctor Hernán Salgado, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias. Doctor Salgado, explíquenos qué es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, brevemente, y qué valor jurídico le da la Constitución de Montecristi a ese sistema. Debo decir que dentro del marco de OEA se estableció una protección especial a los derechos humanos en la región americana. Así se establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, creando dos órganos, uno que ya existía, que es la Comisión Interamericana, y otro que era totalmente nuevo, que era la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos órganos han funcionado eficientemente y han dado una jurisprudencia muy rica, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Constitución de Montecristi, en el artículo 424, le da una supremacía a la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la propia Constitución, incluso cuando esa convención reconozca derechos más favorables. Además tenemos los tres candados de los artículos 441, 442 y 444 de la Constitución. ¿Qué disponen esos candados respecto a la restricción de derechos y garantías fundamentales a través de enmiendas o reformas constitucionales? Se establece claramente que la Constitución no podrá ser reformada, lo que se llama enmienda, o cualquier otro nombre que se ha buscado en estos últimos tiempos. No podrá ser reformada en materia de restringir derechos y garantías en todo este aspecto, ¿no? Igualmente se establece, como usted señaló, que debe tener primacía, prevalencia, todos los organismos internacionales que en materia de derechos humanos han desarrollado jurisprudencia y todas aquellas normas de los textos internacionales. Entonces, con esa base, tenemos los anexos 1 y 2 del referéndum que se refieren al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la libertad personal. Entonces, tal como están redactados esos anexos que permiten reformar la Constitución mediante una ley respecto a la caducidad de la prisión preventiva, ¿deben ir a una asamblea constituyente y después a referéndum o podrían ser directamente aprobados en referéndum? ¿Cuál es su criterio jurídico? No se puede, jurídicamente es imposible porque la misma Constitución, como ya se decía, tiene sus candados. Y entonces el artículo pertinente, que es el 441, establece que se hará enmienda de varios artículos siempre que no se altere la estructura de la Constitución, siempre que no se restrinjan, decíamos, derechos y garantías fundamentales. Por lo tanto, estas disposiciones, como crear un consejo regulador para la opinión pública, para los medios de comunicación, eso está restringiendo derechos y garantías. También están restringiendo derechos y garantías cuando se quita el plazo de caducidad o cuando se altera las 48 horas, se quiere poner, en vez de 24 horas para los delitos flagrantes y se haga pues la investigación respectiva. Aspectos de esta naturaleza son imposibles de llevarlo adelante a través de una llamada enmienda que daría lugar a un referéndum. La Corte Constitucional en transición debiera rechazar totalmente aquello. En efecto, usted se ha referido justamente también a la pregunta 4, yo le preguntaba solo sobre la detención preventiva de la consulta popular, al establecer la posibilidad incluso de que mediante el veto presidencial finalmente a la ley de comunicación se creen nuevos criterios de responsabilidad ulterior. Y esto estaría violando el artículo 13, numeral 2 de la Convención Interamericana, porque ahí se establecen esos criterios, doctor, ¿verdad? Esos criterios están establecidos desde hace varias décadas. Y esta reforma permitiría cambiar esos criterios mediante el veto presidencial.
Exactamente, estoy de acuerdo en este punto porque los instrumentos internacionales, desde mucho tiempo atrás, al hablar de la libertad de expresión, de pensamiento, de información, se dijo que no podía haber censura previa. El crear un órgano de regulación para que establezca los contenidos, para que determine cómo deben ser esos contenidos, pues estamos estableciendo claramente un órgano regulador de los contenidos como deben ser o como no debieran ser. ¿Y eso a quién responde? La respuesta es clara, ¿no? Debo decir que esa pregunta es bastante ambigua. En mi criterio es hecho a propósito esa ambigüedad, porque no debiera ser el Consejo Regulador el que establezca estos parámetros. Estos parámetros deben estar establecidos en la misma ley. La responsabilidad ulterior tiene que constar en la ley. Así lo dicen los documentos internacionales, particularmente. Claro, establecidos en la ley, pero de acuerdo a lo que dice la Convención, pues no según nuevos criterios. Y las leyes ecuatorianas lo establecen en la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, en el Código Penal, o sea, eso ya existe. Lo que se estaría abriendo es la puerta para que se creen nuevos criterios y ahí es que estaría la violación, ¿no? Sí, ese es otro aspecto al que no me había referido. Indudablemente, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y de información y el derecho a ser informado, eso consta en los instrumentos internacionales. Y debo decir, no solamente que es obligatorio para Ecuador aquello, sino también la jurisprudencia. Decíamos al comienzo que hay una rica jurisprudencia que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia. Y eso ahora, también regiría para el país. Ahora, la Corte Constitucional, entonces, ¿tiene la competencia legal para disponer que las reformas que propone el presidente no vayan directamente a referéndum, sino que primero deben ir a una Asamblea Nacional o a la Asamblea Constituyente, según sea el caso? ¿Eso está dentro de las atribuciones de la Corte? De la Corte Constitucional en transición, ellos pueden establecer, dar su dictamen a través de una sentencia, se dice, sobre si cumple los requisitos para que sea enmienda o simplemente pues negar aquello. Porque el único camino para reformar la Constitución, dado aquello que llamamos candados, sería convocar a una nueva Asamblea Constituyente, con todos los problemas que aquello implica, ¿no? Pero eso es lo que dice la Constitución. Doctor, le agradezco mucho su participación en Contacto Directo y su valioso aporte a este tema de vital interés.